ustedes saben, estamos próximos a que nuestra Constitución cumpla 100 años. Nuestra Constitución, uno de los rasgos que le caracteriza es las numerosas reformas de las que ha sido objeto. 699 para ser exactos, desde 1917. En mi opinión, esta, la de Derechos Humanos de 2011, es la más importante de esos 100 años por las implicaciones que esta tuvo. Yo quiero abordar este tema al que me invitaron, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el constitucionalismo latinoamericano, desde dos perspectivas. Primero, voy a hacer una referencia sobre los rasgos que caracterizan al constitucionalismo latinoamericano y después voy a hablar sobre las razones por las cuales considero esta jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tenido una incidencia muy relevante en los países latinoamericanos. Es decir, me voy a referir a la profundidad de la que hablaba Carlos. Muy bien. ¿Se han preguntado ustedes por qué en este momento en los países latinoamericanos y particularmente en México se habla tanto de derechos humanos? Esto es de unos años para acá. En nuestro proceso de formación como abogados, el tema de derechos humanos no era algo que fuera prioritario en la formación. ¿Por qué? Porque la perspectiva que se tenía de este tema era filosófica, principalmente. Como no tenía una aplicación práctica, entonces no era necesario estudiarlo a profundidad, o al menos estudiarlo. La única referencia que teníamos del tema era por vía de las garantías individuales, que eran el presupuesto para accionar el amparo, nada más. Sin embargo, hoy estamos en un punto en donde el tema se ha convertido, es decir, los derechos humanos se han convertido en el núcleo de la operación del derecho y en el eje de los sistemas normativos. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana es algo que en México nos interesa mucho de unos años para acá. Pero sí se han preguntado por qué. Y les pregunto esto porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de 1969. Entra en vigor en 1978. La primera sentencia, ya nos refería a Carlos, se dictó la primera sentencia de fondo 10 años después, en 1988. Entonces, ¿por qué razón en este momento se habla tanto de derechos humanos? Como ustedes saben, para que la Corte Interamericana pueda determinar la responsabilidad de un Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, tiene que pasar dos momentos. Primero, el Estado parte debió haber ratificado la Convención Americana y también, por otro lado, reconocido de manera expresa la competencia contenciosa de la Corte. Esto es algo que también en los países latinoamericanos sucedió hace algunos años, esto no es nuevo. Por ejemplo, Argentina lo hizo en 1984. Bolivia esos dos procesos los hizo en 1979 y en 1993. Chile los hizo en 1990. Ecuador lo hizo en 1977 y en el 84. México en 1981 y en 1998. Pero allí es donde me voy a detener a comentarles cuáles son los rasgos que caracterizan al constitucionalismo latinoamericano, porque aunque tenemos nosotros características muy peculiares y que nos diferencian, pero nuestras constituciones tienen elementos muy comunes. Y estos rasgos que caracterizan a este constitucionalismo latinoamericano, en mi opinión, son cuatro: el reformismo constitucional, el presidencialismo, los procesos de deconstitucionalización y la apertura constitucional. ¿A qué se refiere esto? Primero, el reformismo. Este es un fenómeno que puede desplegarse por dos modalidades. Por un lado, el cambio constitucional, es decir, aquellos estados que comienzan procesos constituyentes de manera sucesiva y que tienen nuevas constituciones con una regularidad, con cierta regularidad. Hay dos casos en Latinoamérica que son notorios por la cantidad de constituciones que han tenido y el intervalo tan corto entre ellas.
República Dominicana es uno de ellos. Ha tenido constituciones nuevas en 1961, 62, 63, 66, 94, 2002, 2010 y 2015, que es la vigente. Hay otro caso similar, Ecuador. Ecuador ha tenido nuevas constituciones en 1996, 97, 98 y 2008. La otra modalidad de reformismo constitucional se da propiamente a través de la reforma constitucional. Es decir, cuando este poder de reforma se despliega y afecta la característica de la rigidez constitucional. México es un ejemplo de eso. Ya les hacía referencia que la Constitución mexicana, que tiene casi 100 años, se ha modificado por vía de 229 decretos en 699 ocasiones. Es decir, en promedio, 2 decretos por año. Eso es mucho. Eso es algo que tiene implicaciones constitucionales y que, por supuesto, también afecta la característica de la rigidez constitucional. La segunda característica del constitucionalismo latinoamericano que les refería, el presidencialismo. ¿A qué se refiere esto? Un régimen político que se articula alrededor de la figura del presidente como eje de la actividad estatal. El presidente tiene la posibilidad de designar y despedir a sus ministros, es jefe de las Fuerzas Armadas, es el que suscribe los tratados, ejerce funciones legislativas, pero en Latinoamérica también se caracterizaba por tener facultades que incluso iban más allá de la Constitución. Institucionalmente todo se diseñaba para que tuviera prevalencia sobre los otros poderes, pero incluso también había facultades que iban más allá de la Constitución y que le posibilitaban eso. Entonces, el ejercicio del poder político en Latinoamérica se caracteriza en la mayoría de los casos por la concentración del poder. La tendencia a la concentración del poder, ya sea por la vía del presidencialismo o por gobiernos que tuvieron alguna naturaleza de carácter militar, o un origen de carácter militar. El tercer elemento del constitucionalismo latinoamericano, los procesos de deconstitucionalización. ¿A qué me refiero con esto? Es un mecanismo a través del cual se vacía la Constitución de su contenido democrático y garantista. ¿Cómo se puede hacer esto? Por la inaplicación directa de la Constitución, aunque están allí, están claramente establecidos los elementos de garantía de los derechos, pero que no se cumplen. Y por otro lado, estas reformas explícitas que tienen como propósito principal la subordinación de la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Las constituciones son el parámetro de validez de las normas inferiores y la propia Constitución establece mecanismos internos de protección, mecanismos que buscarán preservar el carácter supremo que tienen las constituciones. En ocasiones, cuando reformar la Constitución es muy fácil, cuando no implica mayor dificultad, ¿qué sucede? Que en ocasiones las reformas constitucionales pueden llegar a subordinarla a alguna ley. El cuarto elemento de este característico del constitucionalismo latinoamericano es la apertura constitucional. Esta apertura constitucional se da también por dos vías. Por un lado, la integración económica ha generado esta apertura constitucional, y por otro lado, la recepción nacional de los derechos humanos, particularmente del derecho internacional de los derechos humanos. Les pongo un ejemplo del primer caso, es decir, de la apertura constitucional a partir de la integración económica. En 2008 hubo una crisis económica mundial. Esta crisis comenzó como que tenía un carácter financiero
derivado de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Esto después se trasladó esa afectación a otras industrias, ya no solo a la inmobiliaria, y después se convirtió en una crisis de deuda pública que afectó ya no solo a Estados Unidos, sino prácticamente a todo el mundo. Esa transformación de crisis financiera a crisis de deuda pública implicó que los países le dieran respuesta y le hicieran frente a esa dificultad. La manera de solucionar este problema fue introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria. ¿En dónde creen que introdujeron ese principio? En las constituciones. Constituciones que reformarlas era fácil, pues no habría inconveniente. Pero hay constituciones en el mundo en el que la cláusula de rigidez sí es efectiva, que reformar la Constitución es muy complicado y en ocasiones prácticamente imposible. Un ejemplo de eso es la Constitución Española de 1978. Tiene casi 40 años. Esta Constitución se ha reformado, si se acuerdan la referencia de la nuestra, 699. Esta Constitución de 1948, la española, se ha reformado 2 ocasiones, nada más. La segunda de ellas, la primera fue en 1992, y la segunda de ellas fue en el 2011, precisamente para introducir este principio de estabilidad presupuestaria y hacerle frente a la crisis económica global. ¿Por qué razón? Porque hoy las decisiones nacionales tienen implicaciones globales. Y la manera de responder ante esta nueva característica es a través de la Constitución. Eso en relación a la apertura constitucional derivada de la integración económica. La segunda modalidad de apertura constitucional tiene que ver con los derechos humanos. Y en este tema se toman en consideración los mecanismos que los países utilizan para hacer la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, tenemos que identificar 3 elementos. ¿Cómo ha sido incorporado el derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento de los estados parte? ¿Qué posición tiene en su sistema de fuentes? ¿Y cuál es su aplicación real y efectiva? Estas cláusulas de apertura en materia de derechos humanos también en Latinoamérica se caracterizan por una cosa, porque ubican al derecho internacional de los derechos humanos al mismo nivel de la Constitución. Es parte de la Constitución. Y esto tiene implicaciones muy importantes, porque se convierten también, el derecho internacional de los derechos humanos se convierte en parámetro de validez de las normas inferiores y parámetro de regularidad constitucional al también ser utilizables dentro de los mecanismos internos de protección que tienen las propias constituciones. Y les pongo un ejemplo de la dificultad que como abogados representa esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a resolver un problema, vamos a hacer el análisis jurídico de un caso concreto? Lo primero que hacemos es que identificamos el marco normativo aplicable a ese caso. ¿Están de acuerdo? Y después de eso, ¿qué hacemos? Independientemente de cuál sea la posición en la que estemos interpretando y aplicando el derecho, ya que identificamos el marco normativo aplicable a ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una cosa, y como es una actividad cotidiana, a veces no la hacemos consciente. Vamos al jus, ¿no? Identificamos cuál es la jurisprudencia de ese marco normativo aplicable a ese caso. ¿Por qué razón? ¿Por qué hacemos eso ya en automático? Porque en el Estado constitucional la interpretación que hacen los jueces prevalece incluso sobre el contenido textual de la norma constitucional. Los jueces son los que tienen la última palabra. Hay quien dice que no. Pero el caso es que la jurisprudencia resulta fundamental para poder analizar un caso jurídico, hacer un análisis jurídico de un caso concreto.
¿Qué es lo que sucede con el derecho internacional de los derechos humanos, que ya es parte de la Constitución? Y fíjense que no he dicho tratados internacionales en materia de derechos humanos. He dicho derecho internacional de los derechos humanos, por una razón. Porque en la mayoría de los casos, lo que hacemos nosotros ante la actual configuración constitucional de los derechos es que solo hacemos la referencia a las normas convencionales. Ya nos aprendimos el 8 y 25 de la Convención Americana y los incorporamos también a las demandas de amparo. Ya no solo el 14 y 16. Pero allí se agota. ¿Qué es lo que nos hace falta? Conocer, aprender a manejar cuál es la interpretación que los órganos legitimados de esos tratados de los que el Estado mexicano es parte han hecho de esas normas convencionales. Eso es lo que no sabemos hacer. ¿Y por qué no lo sabemos hacer? Porque no habíamos tenido necesidad de aprenderlo. Hoy estamos en ese proceso de transición. Esta cláusula de apertura es la que nos obliga a que tengamos que mirar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora, me voy a concentrar en esa jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué esa profundidad que decía Carlos? Para eso quiero hacer un análisis comparado entre dos sistemas regionales, el sistema europeo y el sistema interamericano, porque ahí nos va a dar luz sobre por qué la fuerza de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Primero, hay dos elementos que diferencian a estos dos sistemas. La supervisión del cumplimiento de sentencias, o qué pasa una vez que el tribunal dicta su sentencia, qué pasa en uno y otro sistema, y por otro lado, las medidas de reparación. Miren, en el sistema europeo de derechos humanos, en el tema de la supervisión de sentencias, el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece lo que sucede una vez que el tribunal dicta la sentencia. Este tribunal tiene que remitir esa sentencia a un órgano colegiado que se llama Comité de Ministros del Consejo de Europa. Está integrado por los cancilleres de los países miembros del Consejo de Europa. Es decir, cuando el Tribunal Europeo dicta su sentencia, se olvida de supervisar su cumplimiento porque ya lo hace otro órgano de carácter político, ya no jurisdiccional. ¿Qué sucede en el sistema interamericano? Una vez que la Corte Interamericana dicta sus sentencias, el mismo tribunal es el que se encarga de supervisar que se esté cumpliendo con esa sentencia. Y eso genera una diferencia sustancial, hasta dónde pueden llegar las sentencias de ese tribunal. Y por otro lado, el otro rasgo característico son las medidas de reparación. En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el artículo 41 del Convenio Europeo establece la figura de la satisfacción equitativa. Y partamos que la reparación a las víctimas parte del principio de la restitutio in integro, es decir, dejar las cosas en el estado en el que se encontraban hasta antes de la violación de derechos humanos. En la mayoría de las ocasiones, esta reparación, bueno, esto por supuesto que cuando estamos hablando de derechos humanos, no siempre es posible. Entonces, la manera en la que se concebía esta reparación era a través de la indemnización, es decir, cuantificar en dinero el daño que se había generado y así repararlo. La Corte Interamericana, en el artículo 63.1, que es donde se establece la reparación, por vía de su jurisprudencia, ha interpretado este artículo y ha generado lo que se conoce como la reparación integral, que en mi opinión es uno de los principales aportes de la Corte Interamericana. ¿En qué consiste esta reparación integral? Bueno, vamos haciendo un rápido recorrido, porque ya se me agotó el tiempo, sobre por qué la fuerza de estas sentencias. Primero, partimos de la obligación.
La obligación de respeto, garantía y no discriminación que tienen los Estados parte está en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Eso lo vinculamos con el artículo 2 que establece el deber de adoptar disposiciones, sus disposiciones de derecho interno a lo que establece la Convención Americana. Y por otro lado, el 63.1 que establece la reparación. Pero no cualquier reparación, sino la doctrina de la reparación integral. ¿Cuál es la diferencia de esta doctrina de la reparación integral? Que la Corte Interamericana primero dijo, no todas las víctimas son iguales, y empezó a hacer una clasificación de víctimas. Hay víctimas indirectas, hay víctimas directas y hay víctimas colectivas. Pero también el daño que se genera con la violación de derechos humanos no siempre es el mismo. Y lo clasificó. Hay daño material y hay daño inmaterial. ¿Cuál es el daño material? El daño al patrimonio familiar, el lucro cesante, el daño emergente. ¿Y el daño inmaterial en qué consiste? En el daño psicológico, en la afectación al proyecto de vida y en el daño moral. Y entonces, dependiendo del tipo de víctima y el tipo de daño que haya sido determinado por la Corte Interamericana en las sentencias, va a ser la reparación que ordene. Y esa reparación puede ir desde la indemnización, pero no solo allí se agota, sino también la restitución, la satisfacción, las garantías de no repetición, el deber de investigar y los gastos y costas. Esto que les acabo de referir es lo que le ha otorgado una fuerza enorme a las sentencias de la Corte Interamericana. Estas medidas de reparación que pueden ir pueden abarcar todas estas dimensiones que les he referido, y países latinoamericanos que consideran a estos tratados y la interpretación que se hace de ellos como constitución, implican que a nivel nacional tengan una fuerza enorme. Por esa razón es que hoy tenemos que involucrarnos con las sentencias de la Corte Interamericana. Y yo les diría, este foro y el tema agota la sentencia, se agota en la Corte Interamericana. Pero México también es parte de tratados internacionales del Sistema Universal o de Naciones Unidas. Entonces también tenemos que identificar cuáles son los órganos legitimados para interpretar esos 9 tratados del Sistema Universal. Como pueden ustedes darse cuenta, estamos como profesión jurídica en un proceso de transición en el que tenemos que aprender a utilizar todos estos instrumentos. Para terminar, en ocasiones cuando se habla de tratados internacionales en materia de derechos humanos, podemos tener la percepción de que son muchísimos. Pero miren, en el Sistema Universal son 9 tratados. En el Sistema Interamericano también son 9. Y de esos 9 en cada sistema, yo les diría, con que aprendan ustedes a manejar inicialmente 2, la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un buen punto de partida. ¿Cuántas leyes tienen que ustedes, con cuántas leyes tienen que familiarizarse en su uso y manejo para el trabajo que hacen de manera cotidiana? Yo creo que son más de 4. Hagamos ese esfuerzo. En la medida en la que lo hagamos y nos involucremos en ello, estoy seguro que podemos contribuir a lo que pretendemos todos, la eficacia de los derechos, y que esta reforma constitucional de 2011 finalmente se traduzca en la realidad. Foros como estos precisamente abonan a eso. Por esas razones que yo les agradezco enormemente la oportunidad de haber compartido con ustedes estos comentarios el día de hoy. Muchas gracias.